así: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. Siéntese, hermano, gracias. Proverbios 25-28. ¿Lo vuelvo a leer o no? Okay, muy bien. El proverbista, hermano, hace una comparativa de una clase de hombre. Sí, el proverbista me está mencionando una clase de hombre. Y esa clase de hombre es un hombre que dice cuyo espíritu no tiene rienda. Y lo compara y dice que es como una ciudad derribada y sin muros. Le voy a leer este mismo versículo en una versión distinta, en la versión viviente. Dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué nos está diciendo el escritor? Que un hombre o una mujer, los cuales son incapaces de dominarse a sí mismo, son como una ciudad que no tiene muros. Pero no solamente una ciudad que no tiene muros, dice que es como una ciudad derribada y sin muros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aquella persona que no es capaz de dominarse a sí mismo, que no es capaz de dominar sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, sus deseos, sus anhelos, es como una ciudad sin defensas. Es como una ciudad que ha sido destruida, y por cuanto no han sido destruidos sus muros, es una vida sin defensas. Las ciudades antes, cuando se levantaban y se construía un muro alrededor de ella para protección de los invasores. Generalmente toda ciudad, sobre todo aquellas ciudades que eran las principales ciudades, como las capitales, eran ciudades que se construían y se hacía un muro alrededor de ellas para protección de ellas. Cuando una persona carece de esta cualidad que es no tener dominio sobre su espíritu, cuando una persona carece de esta, ¿cómo le podríamos llamar? Cualidad o de este don de tener dominio de sí mismo, hermano, es una persona que está expuesta a cualquier cosa, a cualquier ataque, ya sea del diablo, ya sea de la tentación. Queda expuesto aún a sus propios razonamientos y pensamientos. Al hombre, sus propios pensamientos y razonamientos lo arrastran y lo llevan a la destrucción de sí mismo. Un hombre que carece de dominio propio, como dice la Escritura, un hombre que no tiene templanza en su persona, que es lo mismo que el dominio propio, ¿sí? Es una persona expuesta a vivir una vida en ruinas. ¿Qué significa esto? Una vida derrotada por el pecado, por la tentación, por las influencias del mundo, por la influencia de los amigos y por cualquier clase de influencia que ocasione su destrucción. Una de las luchas más fuertes que el creyente tiene, o que tenemos como creyentes, y de las luchas y prolongada que es esta lucha, y que por cierto esta lucha es por toda la vida, es nuestra lucha contra el yo, contra lo que yo pienso, contra lo que yo quiero, contra lo que yo deseo, contra lo que yo busco en relación a la voluntad de Dios. Nuestra lucha del yo siempre va a ser en relación a la voluntad de Dios. Por eso esta es una de las partes, ¿sí?, que la Biblia llama nuestra carne. Una de las luchas
que siempre estaremos peleando es contra nuestra carne. Y si esa persona tiene un espíritu sin rienda, si esa persona es una persona carente de dominio propio, créame que siempre va a estar dominada por su carne, por sus apetitos, por sus deseos, sean pecaminosos o no pecaminosos, y más adelante le voy a explicar por qué. ¿Sí? Cuando vivimos dominado por esta clase de vida, siempre seremos una ciudad sin muros. Siempre estaremos sin protección, siempre nuestra ciudad estará derribada, nunca podremos edificar algo ni construir algo, porque enseguida vendrá la tentación, el maligno, las malas decisiones, y destruirá lo que hemos hecho. Cuando tenemos dominio propio aún sobre nuestras decisiones, nos protege el dominio propio, la templanza que el Señor nos da. Porque nuestra carne quiere tomar sus decisiones. Nuestra carne quiere tomar el control de nuestra vida y decidir qué es lo que ella cree que es mejor para nosotros, aunque se oponga a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo es muy claro en Gálatas 5:16 cuando dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿A qué está apelando en la vida de los creyentes cuando les dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne? Les está diciendo que ellos tienen que tomar control de su vida sobre cualquier deseo de la carne que sea pecaminoso o que los lleve a apartarse de Dios. Y más adelante, en los versículos que siguen, el 19 al 21, habla de cuáles son esos deseos o esos frutos de la carne, y da una lista de todas aquellas cosas que en nuestra vida hay, que en nuestra carne hay, y habla de celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, idolatría, brujería y toda esa clase de cosas que pueden traer a nuestra vida una triste calamidad. En el libro de Proverbios hay otro versículo muy similar que se encuentra en el capítulo 16 y versículo 32. El proverbista dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios cuando dice que debemos de enseñorearnos de nuestro espíritu? O en el caso contrario del otro versículo del capítulo 25, que un espíritu que no tiene rienda es como una ciudad destruida y sin murallas. ¿A dónde nos quiere llevar Dios cuando nos exhorta a que tomemos control de nuestra vida? Si no podemos tomar control de nuestra vida, ¿podremos controlar otra vida? Si no tenemos dominio propio sobre nuestra vida, ¿podremos en algún momento dirigir la vida de nuestros hijos? ¿Dirigir la vida de nuestra esposa? Si no podemos tomar control de nuestra vida, ¿podré ser un buen jefe o un buen patrón? Si yo no tomo control de mi vida, ¿podré pensar que tengo una buena calidad de vida espiritual delante del Señor? Si soy indolente y soy flojo espiritualmente y no dedico un tiempo a la lectura y al crecimiento espiritual, si no busco alimentarme con aquellas cosas que Dios ha provisto para que mi espíritu se fortalezca y tome dominio de nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son, pues, estas cosas de las cuales nosotros tenemos que tomar control? Cuando nosotros no tenemos control de nuestra vida,
ni tenemos la capacidad de enseñorearnos de nuestro espíritu, ¿sí? Es muy evidente porque nuestra vida lo va a reflejar. ¿Qué significa esto? Si usted va a una ciudad y ve que sus muros están caídos, y ve que la ciudad está destruida o semidestruida, ¿qué le dice eso? ¿Sí? Que ahí no hubo control, que la persona que gobernaba no tuvo cuidado en resguardar la ciudad. Cuando vemos nuestra vida, o cuando nos damos a la tarea de examinar nuestra vida, y vemos en qué condición se encuentra, hermano, tenemos que hacer algo. Si se encuentra en esta condición, si yo he vivido una vida con un espíritu sin rienda, sin control, sin dominio propio, no voy a encontrar otra cosa en mi vida más que ruinas y destrucción y pérdida. Porque no he ejercido control sobre mi vida. Por eso es importante, hermano, que nos enseñoreemos de nuestro espíritu. ¿Y qué significa enseñorearse? El enseñorearse uno de su espíritu, el poner riendas a nuestro espíritu, no es otra cosa sino someter nuestra voluntad, emociones, afectos y pensamientos, y aún nuestra carne, refiriéndose a deleites y placeres que pueden llegar a no ser pecaminosos, pero que la Biblia dice que en algún momento pueden llegar a no ser convenientes o edificantes, según 1 Corintios 10:23, donde el apóstol Pablo dice: todo me es permitido, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Una persona que toma control de su vida entiende que hay cosas que, aunque no son pecaminosas, no son convenientes, y tiene la sabiduría para decidir el no hacerlas. Cuando se tiene esta capacidad en la cual tú te niegas a hacer algo que, aunque no es pecaminoso, pero no es conveniente, y optas por la voluntad de Dios y dices: bueno, esto no es malo a los ojos de Dios, pero no es conveniente, no es de edificación. Cuando tú empiezas a actuar de esa manera y empiezas a hacer elecciones correctas en tu vida, porque cuando se tiene dominio propio se empiezan a hacer elecciones correctas. Cuando hay control de nuestro espíritu y nuestra alma, las decisiones que empezamos a tomar empiezan a ser decisiones correctas. Empezamos a decidir correctamente qué estudiar. Si eres un joven, empiezas a decidir qué trabajo tomar, porque hay un control en nuestra vida. Decides correctamente con quién te vas a relacionar, qué amigos tener, decides correctamente con quién te vas a casar, porque hay dominio propio en tu vida. Decides exactamente de qué manera te vas a relacionar con Dios, qué tanto, hasta dónde te vas a esforzar por servirte, hasta dónde vas a llevar una relación plena con Dios, en comunión con su palabra, en tu servicio, en tu asistencia a la iglesia, todo eso. Decimos: es que todo eso está en el control de Dios. Pero está en el control nuestro cuando hemos vivido sometidos a la voluntad de Dios. Si hoy no estamos sirviendo a Dios, no es porque no haya en qué servirle, ni es porque digas: es que Dios no me ha llamado a servirle. Desde el momento que viniste a Cristo tenías un llamado a servirle. Desde el momento que viniste a Cristo tenías un llamado a vivir una vida que refleje su gloria, como lo decíamos la vez pasada. Pero hay que dominar el espíritu, hay que tener control sobre la mente, sobre las emociones, sobre los deseos, sobre la carne.
Si bien es que cada vez que sufrimos una pérdida, que caemos en pecado, que la tentación nos vence, generalmente acostumbramos a echarle la culpa a otro. Y decimos, pues el diablo hace su parte, hermano. Claro que el diablo hace su parte, pero si nosotros no hacemos la nuestra, entonces vamos a tener problemas. Si nosotros no estamos ejerciendo dominio sobre nuestra vida y sobre todo sobre nuestra vida espiritual, entonces somos una ciudad sin murallas, la cual el diablo podrá entrar y salir a su gusto. Porque no hay resistencia. Una muralla era una resistencia a los ataques. Yo no puedo, hermano, controlar mi vida. Usted no puede controlar su vida. Yo no puedo dominar mis sentimientos, ni mis deseos, ni mis anhelos con mis propias fuerzas. Es imposible que el hombre haga algo solo. Cuando estábamos en el mundo, hermano, no teníamos voluntad propia. Vivíamos en la voluntad y en el lazo del diablo, dice la palabra, a merced de él. Pero ahora que he venido yo a Cristo, hermano, Dios me ha dado la capacidad, la fuerza, el poder de poder dominar todas aquellas cosas que yo no podía dominar. Si mi vida no está bajo el control de Dios y de su Espíritu Santo y de su voluntad, será muy difícil que yo ande por el mundo, hermano, en base a mis propios razonamientos, mis deseos, mis emociones o mis afectos, sin que no tenga problemas en mi vida. El dominio propio, hermano, no proviene de nosotros. La templanza, la capacidad de gobernarnos no está en nosotros, está en el Espíritu de Dios. Y por eso la Biblia enseña que es uno de los frutos del Espíritu Santo, templanza o dominio propio. Si yo quiero tener una vida que agrade a Dios, si yo quiero tener una vida satisfactoria para mí mismo, porque esa es otra cosa. Aquel que está con murallas derrumbadas, su vida no le es satisfactoria, ni nada le va a satisfacer nunca, porque no ha puesto su vida en control de Dios, porque no ha sometido su voluntad a la voluntad de Dios. Una clase de vida así en un creyente nunca va a ser satisfactoria. La vida que realmente satisface al creyente es aquella vida que se ha sometido a la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo, hermano, que no podemos nosotros dominarnos a nosotros mismos, ni dominar todo lo que es o lo que hay en nosotros, nuestras emociones y nuestros deseos y nuestra voluntad? ¿Por qué no podemos, hermano? Porque simple y sencillamente lo primero que manifestamos siempre es egoísmo. Hay un egoísmo natural en el hombre, donde el hombre siempre busca su beneficio propio antes que nada. Donde siempre buscamos qué ganancia voy a sacar yo, qué voy a recibir a cambio. Y mire, y esto, hermano, no es nada más suyo y mío. Los discípulos del Señor en un momento, ellos manifestaron que no podían tener dominio de su vida, ni sujetar su voluntad a la voluntad de Dios, si es que ellos no se sometían a la voluntad de Cristo.
En una ocasión el apóstol Pedro le dice al Señor, bueno, Señor, hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué recompensa habrá a cambio? Juan y Jacobo mandan a su mamá con el Señor para que interceda y cuando venga el Señor en su reino, uno esté sentado a su diestra y otro a su izquierda. Querían los mejores lugares en el reino. ¿De qué le habla todo eso, hermano? De egoísmo. De buscar algo para mí, un beneficio para mí. La Biblia dice, el apóstol Pablo en Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero ¿cuál es la realidad que vivimos, hermano? Amamos a los que nos aman, ayudamos a los que nos ayudan, damos a los que nos pueden retribuir y así sucesivamente. ¿Cuándo usted ha cocinado algo pensando en su hermano? En invitar un día a un hermano. ¿Cuándo ha adquirido un bien pensando en otro hermano? Pensando en la iglesia, pensando en alguien que no tiene. ¿Cuándo se ha comprado una prenda y piensa en su hermano que tal vez no tiene? Nunca lo hacemos, hermanos, es la realidad. Me compro un carro a mi gusto que satisfaga mis deseos y mis necesidades. Tengo una casa en lo posible a mi gusto y a mis necesidades. Pero ¿cuándo he ofrecido algo de lo mío al que no tiene? ¿Cómo, hermano, puedo yo tener control de mis emociones, de mis sentimientos? Necesitamos ir a la palabra de Dios. Si yo quiero que mi vida sea una buena ciudad fortificada con muros fuertes, yo tengo que ir a la palabra de Dios y tengo que empezar a someterme a los principios que la palabra de Dios manda. Porque si no, nunca podrá haber control en mi vida. Mire, ¿qué enseña la Biblia en cuanto al amor? Hablando de ese noble sentimiento, gran sentimiento que Dios ha puesto en todos los seres humanos, la capacidad de amar. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor? Mire, nosotros amamos a los que nos aman y a los que nos hacen un mal los sabemos aborrecer. Dígame si me equivoco. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Efesios, en el capítulo 5, y versículo 2, dice el apóstol Pablo. Fíjese nomás las primeras 4 palabras. Y andad en amor. ¿Qué significa andar en amor? ¿Para quién es ese amor que yo debo de tener? Si la Biblia dice que andemos en amor, está hablando ya no de momentos en mi vida en los cuales yo amo a los que me aman, sino está hablando ya de un estilo de vida del creyente. ¿Y cómo es ese amor en el cual yo debo de andar? Lo dice enseguida el apóstol Pablo. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué quiere decir esto, hermano?
que andar en amor es una vida de entrega. Si amamos a Dios, debemos de entregarnos a Dios genuinamente. Si amamos a nuestro prójimo, debemos de entregarnos en servicio a nuestro prójimo. Debemos de andar en amor, dice, como Cristo nos amó. Y fíjese bien que no especifica en amor para quién, sino que simplemente es el estilo de vida del creyente con todos. El creyente anda en amor para con todos, creyentes o no creyentes, familia o no familia, amigos o no amigos. ¿Por qué razón, hermano? Porque Cristo enseñó, hermano, que si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué gracia es? Ninguna, dicen, ¿no? ¿En qué nos diferenciamos de los gentiles? Si correspondemos y damos a los que nos dan, dice, ¿qué gracia es? Si amamos a los que nos aman, ¿qué gracia es? Ejercer dominio sobre nuestro espíritu es amar a los que nos aborrecen. A eso es ejercer control sobre mi voluntad y mi espíritu. Eso es levantar una ciudad amurallada. Porque cuando la gente ve que yo solamente amo a los que me aman, dice, pues ¿qué clase de religión es la tuya? Entonces, desde el momento, hermano, en que yo empiezo a amar aún a los que me aborrecen, conforme a lo que dice la palabra, yo estoy teniendo un dominio propio sobre mis sentimientos y emociones. Las emociones y los sentimientos son controlables, ¿sí sabía? Yo dirijo mi amor a quien yo lo debo de dirigir. No puedo dirigir mi amor a otra persona que no deba de amar. Aunque sea tentado y a eso, ¿yo qué hago? Ejerzo control y dominio para no amar a quien no debo de amar. Porque si un hombre o una mujer ama a otra mujer aparte de su esposa o su esposo, ya será un amor pecaminoso, aunque sea amor. Y sobre ese amor se tiene dominio propio, se ejerce dominio. ¿Cómo? Sabiendo a quién yo debo de amar. ¿A quién le debo de entregar mis afectos? ¿A quién dice Dios que yo debo de amar? Pues yo debo de amar a mis hijos de una manera, a mi esposa de una manera, pero yo no puedo amar a mi esposa de la misma manera que amaría a otra persona, a otra mujer. Por eso es que el apóstol Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero ¿cómo se logra eso? Mire, Efesios, ahí mismo, capítulo 5. Versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y luego enseguida el apóstol Pablo, hermano, empieza a explicar qué es ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí no termina el contexto. En nuestra Biblia a veces aparece otro subtítulo, pero el contexto del sometimiento a la vida del Espíritu Santo continúa en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para amar a su esposa de esta manera y para que la esposa pueda vivir sometida a su marido, como lo dice aquí, se tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Lamentablemente, por malas enseñanzas, por malas doctrinas, hemos creído que siempre ser lleno del Espíritu Santo es aquel que habla lenguas y hace milagros y hace grandes campañas, pero no. Para poder amar a su esposa, así como dice la palabra, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a por ella, y para que usted pueda amar a su marido de tal manera que se someta a él, usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Para que el hijo pueda obedecer al Padre, si usted se va al contexto, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Si usted quiere cumplir con su trabajo adecuadamente, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, capítulo 6, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Mi servicio, mi trabajo, lo tengo que hacer como a Cristo. Y para yo poder trabajar como sirviendo a Cristo, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito ejercer dominio propio y control sobre mí mismo. Si soy tratado injustamente en el trabajo, ¿cómo voy a responder? Como Cristo respondería. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13 y versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y mire, en la medida que yo empiezo a amar correctamente a mi prójimo, en esa medida yo me vuelvo obediente a Dios. No se puede tener obediencia a Dios si no hay control del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Yo no tengo capacidad de obedecer a Dios. Y Dios me dice que ame a mi prójimo. Y Dios me dice que guarde sus mandamientos. Entonces el atajo para guardar sus mandamientos en relación a mi prójimo, ¿cuál es? Que lo ame. Cuando usted ama a su prójimo como a sí mismo, usted va a guardar todos aquellos mandamientos que son parte de la ley moral de Dios. Entonces, usted no va a mentirle a su hermano, no le va a robar, no va a adulterar, no va a hablar falso testimonio contra él cuando lo ama. Entonces, en la medida que yo me someto a la dirección, a la guianza y a la autoridad del Espíritu Santo, en esa medida yo entonces empiezo a poder amar a mi prójimo. Y no solamente lo amo, sino que soy compasivo con él, porque cuando mi prójimo me ofende, yo entiendo que él está en una situación en la cual a lo mejor no conoce a Dios. Y si es creyente y es un hermano y me ofende, con más razón yo le tengo que perdonar. Porque quiere decir que él está ahorita pasando por una situación, una crisis donde no hay murallas en su vida, donde está a merced del diablo.
con más razón. Yo tengo la capacidad de entender y decir, bueno, es que mi hermano está pasando por esta crisis. Por eso es su actitud hacia mí. Pero yo de todas maneras lo sigo amando como un hermano en Cristo. Pero por cuanto no entendemos esto, hermano, y porque por cuanto muchas veces nuestro espíritu no tiene rienda, recibimos una ofensa y respondemos de la misma manera. La Biblia dice, no paguéis mal por mal. Pero si usted no tiene dominio sobre sí, usted va a responder de la misma manera. Dice San Juan en su primera epístola 5:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 5:14, ¿no? ¿No es 5:14? Entonces a lo mejor es 4. ¿No? ¿O 4:15? Bueno, ahorita le encuentra alguien, por favor, ya nos dice bien el texto. Mire lo que dice Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de vida a muerte. ¿De qué está hablando Juan cuando habla de pasar de vida a muerte? ¿Qué quiere decir Juan cuando dice que usted y yo hemos pasado de vida a muerte? De muerte a vida, perdón. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo Juan cuando dice nosotros hemos pasado de muerte a vida? ¿Qué significa? Que usted y yo hemos nacido de nuevo. Que usted y yo hemos creído en Cristo. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo sé yo que 3:14, es que hay un error de dedo. Gracias. Mire, ¿cómo sabe usted que ha nacido de nuevo? Dice Juan, es sencillo, en que amamos a los hermanos. Dice, el que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte. ¿Qué quiere decir? Que el que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. Que el que no ama a su hermano no es creyente realmente. El que ama a su hermano tiene la cualidad de que domina el sentimiento hacia su hermano. Mire, tenemos la idea de pensar de que los sentimientos no son gobernables, pero sí son gobernables. Dios nos da la capacidad para gobernar nuestros sentimientos. Mire, ahorita se va a dar cuenta por qué le digo, vamos a ir más adelante. No es posible, hermano, someter mi espíritu a amar a alguien si no he nacido de nuevo. Si no he nacido de nuevo, yo no puedo amar a los hermanos. No puedo soportar sus faltas. No puedo perdonar a los hermanos si no he nacido de nuevo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. La Biblia es muy clara. Cuando recibimos una ofensa de un hermano y no estamos dispuestos a perdonar, generalmente empezamos a analizar la vida del hermano y no la nuestra. Y la que primero deberíamos de analizar es la nuestra. ¿Por qué no lo puedo perdonar? ¿Por qué me siento tan ofendido? Entonces yo tengo que analizar cómo está mi condición espiritual. ¿Por qué no tengo esa capacidad y ese dominio de amarlo, aunque él tal vez me llegue a aborrecer y me esté deseando mal? Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1 y versículo 22. Dice,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Fíjese bien cómo va el proceso. ¿Qué hicimos? Purificamos nuestras almas, nos limpiamos en obediencia a la verdad. ¿Mediante qué? El Espíritu. Dos cosas, la verdad, que es la palabra, y el Espíritu obrando en nuestra vida. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y luego el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. El amor fraternal no es posible si yo no he nacido de nuevo. Si yo le pregunto a usted, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Usted qué me va a contestar? Conteste que sí, hermano. Tiene que tener seguridad. Entonces, ¿por qué no puedo amar a mi hermano? A lo mejor al contrario, lo aborrezco. Porque soy una ciudad sin muros. Porque no le he puesto rienda a mi espíritu. Porque no he sabido gobernar mi espíritu. Yo tengo el poder para dominar cualquier sentimiento hacia cualquier persona. ¿Por qué Cristo en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque Cristo había dominado su voluntad, su espíritu, y los había sometido a la voluntad del Padre. Por eso Él no podía odiarlo aún a los que lo estaban crucificando. Mire, le voy a decir por qué los sentimientos son controlables. Dios nos dice qué amar, pero también nos enseña qué no amar. Es más, nos dice qué cosas debemos aborrecer. ¿Aborrecer es un sentimiento? ¿Sí? Y mire, Dios nos dice que las cosas que amábamos antes, cambiemos ese sentimiento y ahora las aborrezcamos. ¿Se fija cómo se pueden dominar los sentimientos con el Espíritu Santo y la palabra de Dios? Mire, ¿qué dice Juan? Primera de Juan 4:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios está dando un mandamiento a no amar algo. Antes amábamos al mundo y todo lo que había en el mundo nos era placentero. Todo lo que disfrutábamos del mundo, la vida pecaminosa, la amábamos. Pero ahora Dios está diciendo, no ames. Ten dominio propio para no amar al mundo, ni sus placeres, ni sus deleites pecaminosos. ¿Entiende cómo es que cuando permitimos a Dios trabajar en nuestra vida, tomamos rienda de nuestro espíritu y podemos dominar aún lo que creemos que no es dominable? Amós 5:15 dice, aborreced el mal y amad el bien. Mire, Dios está pidiendo dos sentimientos en nuestra vida al mismo tiempo: amor y aborrecimiento. Y para los dos yo necesito del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Amar el bien y aborrecer el mal. ¿Entiende? ¿Cómo no es el dominio propio? No es algo que esté fuera de nuestro control. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué entonces no ejerzo dominio sobre ciertas situaciones que me controlan todavía? Porque no he entendido esto. Porque es que todavía soy como una ciudad sin muros.
porque me dejo gobernar por mi voluntad. Mire, ¿cómo gobierno mi voluntad? Siguiente punto. Lo primero es que para yo poder gobernar mi voluntad, yo lo primero que tengo que entender es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Mi voluntad nunca va a ser o va a ir en acorde con la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque nuestra voluntad siempre va a estar buscando, ¿sí?, satisfacer nuestros deseos. Entonces dice la palabra en Romanos 12, 1 y 2, ¿sí?, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero para que yo pueda entender eso, hermano, yo tengo que hacer algo, y dice el apóstol Pablo lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, siempre lo que Dios me pida, cuando yo estoy en la posición correcta con Dios, siempre su voluntad va a ser agradable y perfecta. Mientras yo no haga, hermano, mientras yo no presente mis cuerpos en un sacrificio vivo, ¿qué quiere decir esto, hermano? Si yo no estoy dispuesto a ofrecer mi ser, yo nunca voy a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque siempre la voluntad de Dios se va a oponer a la mía. Dice el apóstol Pablo que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. La carne siempre está mirando a un lado y el espíritu mira hacia otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice Pablo que tenemos que ofrecernos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y tenemos que transformar, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento, hermanos? Con la palabra de Dios, no hay de otra. Si yo quiero renovar cada día mi forma de pensar, mis razonamientos, yo tengo que ir a la palabra de Dios. Tienen que estar regidos por la palabra de Dios. Entonces yo voy a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. El salmista en el Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Fíjense bien. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si Dios no es su Dios. Y el hacer la voluntad de Dios implica tener dominio sobre mi voluntad y someter mi voluntad a la de Él. Cristo mismo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aun cuando estaba a punto de morir, hasta ese punto, hasta ese extremo, llevó Cristo su voluntad a la voluntad del Padre. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Hasta qué punto yo debo de someter mi voluntad a la de Dios? Hasta el punto de, si es de ser preciso, si es la voluntad de Dios, morir por causa de la obediencia e ir hasta ese extremo. Dice la Biblia que cuando Cristo llegó su momento en que tenía que venir a la tierra para redimirnos, Él no vio su divinidad, su deidad como algo a que aferrarse, dejó su gloria y se despojó de todo eso
y se hizo como un hombre, y no solamente como un hombre, sino que se hizo un siervo, y un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde el cielo Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Si nosotros queremos un día estar en el cielo, tenemos que someter nuestra voluntad a nuestro Dios. El salmista le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Tenemos que ser enseñados por Dios a hacer su voluntad. ¿Y dónde está esa enseñanza? En la palabra de Dios. Si Dios no es su Dios, usted nunca se va a someter a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, y versículo 2 dice que el tiempo de vida, hermano, que nos resta por vivir, lo vivamos haciendo la voluntad de Dios. Primera epístola de Pedro 4, versículo 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta, ¿cómo? En la carne. Eso es en nuestra voluntad, ¿sí? Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que usted y yo tenemos por delante, hermano, es para vivirlo en la voluntad de Dios. No en la nuestra. Porque si yo no lo vivo en la voluntad de Dios, lo voy a empezar a vivir en la voluntad de los hombres. Aquí no hay más, hermano. O somos esclavos de Cristo y vivimos bajo su voluntad, o somos esclavos del mundo y estamos a merced del mundo y de la voluntad de los hombres. No hay más. En la vida cristiana no hay puntos intermedios. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O te sujetas a la voluntad de Dios o te sujetas a la voluntad del otro. Pero no hay puntos intermedios. Cuando Cristo enseñó, hermano, la oración modelo, el Padre Nuestro, ahí en Mateo, ¿qué es lo que hace Cristo, hermano? ¿Qué es lo que dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y dónde cree que se hace menos la voluntad de Dios? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Por eso es esta oración que hace Cristo. Y no me refiero a los inconversos, ellos están incapacitados para hacer la voluntad de Dios, se refiere a los creyentes. El Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos a orar. Y su oración debe ser, Señor, que se haga tu voluntad así como se hace en el cielo y la hacen los ángeles y los arcángeles, que también nosotros la hagamos en la tierra. El apóstol Pablo, hermano, en el libro de Efesios, en Efesios 1:7, dice, hermano, que una de las gracias más maravillosas que nos ha concedido Dios es el conocer su voluntad. Mire, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar. ¿Qué hizo sobreabundar Dios? Su gracia, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer que el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Por su puro deseo, Dios, hermano, nos revela el misterio de su voluntad en Cristo. Si yo quiero vivir, hermano, en la voluntad de Dios, si yo quiero someter mi voluntad a la de Dios, yo tengo que ir a Cristo. Tengo que ver el ejemplo de Cristo, tengo que ver la enseñanza de Cristo.
No hay otra manera que yo pueda conocer la voluntad de Dios y someterme a su voluntad si no es viendo a Cristo. Él es el ejemplo perfecto de una vida sometida a la voluntad del Padre y control del Espíritu Santo. Por último punto, hermano, con este punto termino. Lamentablemente ahora no tengo tiempo, hermanos, pero ya voy a terminar. Otra de las cosas que son difíciles de que podamos dominar es nuestros pensamientos. Mire, ¿ha escuchado cuando alguien dice, lo hice sin pensar? ¿Será cierto? El Chavo del 8 lo hace sin querer queriendo. Sí. Pero mire, toda acción va precedida por un pensamiento, hermano. ¿Sí? Toda acción que hacemos, primero hay un pensamiento que a lo mejor es instantáneo, pero hay un pensamiento acá que lleva a una acción. Entonces, hermano, ¿cómo le hago yo para dominar aún mis pensamientos? Es algo muy difícil, hermano, porque los pensamientos son muy ligeros, son muy, ¿cómo se dice? Espontáneos y aparte, muy, que sin darnos cuenta ya estamos pensándolo. Ya estamos y nuestra mente ya vagó y se fue. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Lo primero es que tenemos que someter nuestra mente, nuestros pensamientos al escrutinio de Dios. Dios nos tiene que enseñar a pensar, ¿sabía? Que para yo poder una vida sometida a su control, Dios nos tiene que enseñar a pensar. Mire lo que dice el salmista, Salmo 139. Versículos 23 y 24 dice lo siguiente el salmista. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Y qué más dice? Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Fíjese bien, el salmista toca dos cosas. Examíname y conoce mi corazón. Y luego dice, pruébame y conoce ¿qué? Mis pensamientos. ¿Qué enseñó Cristo en cuanto al corazón, hermano, y a los pensamientos? Que provienen los pensamientos ¿de dónde? Del corazón. ¿Sí? Del corazón salen los homicidios, los robos, los hurtos, todo dijo Cristo, ¿no? Entonces yo tengo que someter mis pensamientos y mi corazón al escrutinio de Dios. Señor, ¿esto que pienso es correcto? ¿Este sentimiento que tengo es correcto? Lo tengo que someter a la palabra de Dios. No es posible, hermano, que nosotros podamos juzgar nuestros pensamientos y nuestros razonamientos, porque si yo los juzgo, yo siempre voy a decir que son correctos. Por eso cuando yo me enojo con mi hermano, siento que es correcto mi enojo y mi ira. Cuando yo hago algo contra alguien, yo pienso que es correcto. O cuando yo pago mal por mal, porque esos son mis razonamientos. Y eso es los pensamientos que hay de mi corazón. Y yo los voy a probar. Pero ¿qué pasa cuando le digo a Dios, Dios, examina este pensamiento que siento contra mi hermano? Examina este sentimiento que tengo contra mi hermana. Examina este deseo que siento hacia mi hermano o hacia mi hermana.
Porque hay veces que siento ganas de ahorcarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Examinar nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Cómo yo puedo saber qué pensamientos deben de ocupar mi mente? Para decir que tengo en dominio aún lo que pienso. Mire, cuando se domina el pensamiento, se dominan las acciones, hermano. Cuando no se domina el pensamiento, no se dominan los actos. Pero cuando yo tengo la capacidad de aún dominar lo que pienso y lo que razono, entonces yo voy a poder dominar mis actos. Pero yo tengo que saber en qué pensar. Por eso digo que Dios nos enseña a pensar. Mire, váyase conmigo a Filipenses. Capítulo 4. Y versículo 8. Aquí es donde Dios nos da la lección para enseñarnos a pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se fija cómo Dios nos enseña a pensar? Y nos dice en la palabra qué es lo que debemos pensar. ¿Cómo Dios te va a enseñar a pensar? Aquí te dicen qué tienes que pensar. En todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro. Si yo tengo pensamientos impuros, los tengo que cambiar por otra clase de pensamientos. Aquí está diciendo. Si yo tengo pensamientos los cuales me llevan a una vida de deshonestidad, los tengo que cambiar. Tengo que pensar en todo acto que sea honesto, genuino, verdadero. Nada de lo que hacemos, hermano, no está precedido de un pensamiento. Dios es el que tiene que regular nuestros pensamientos. Por eso es que cuando venimos a Cristo, hasta pensar nos tiene que enseñar Dios, fíjese. Usted creía que sabía pensar, no pensaba. No pensábamos, simplemente éramos arrastrados por el diablo, el pecado y el mundo, pero no pensábamos. Pensar es la capacidad de razonar y de distinguir las cosas. Y cuando Dios nos enseña a pensar, nos enseña a distinguir qué es lo que es de acuerdo a su voluntad y qué es nuestra voluntad. Cuando nosotros, hermano, cuando en nuestra vida hay peligro de claudicar en nuestra mente, hay un grande peligro de caer en pecado. El pueblo de Israel claudicaba en su mente siempre en los tiempos del profeta Elías y claudicaba siempre en su mente. ¿Qué es claudicar? Estar dividido por dos pensamientos. Y siempre el pueblo de Israel vivía claudicando entre si adoraba a Dios o adoraba a los Baales. El profeta Elías exhorta o reprende al pueblo en el libro primero de Reyes 18 y 21, y Elías exhorta al pueblo a tener solamente una forma de pensamiento y que dejen de claudicar a quién será el Dios que adorarán. Les dice primero de Reyes 18, 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué dice? No respondió palabra. ¿Por qué? Por su mente dividida, por sus pensamientos en adorar a un Dios o a otro. Cuando la gente está en esta condición de claudicación, no sabe qué responder. Cuando nuestra mente, hermano, no está regida por la mente de Dios, por los pensamientos de Dios, por la palabra de Dios, nunca vamos a saber qué respuesta dar. Siempre estaremos claudicando. ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios?
Si nuestros pensamientos no son ordenados por su palabra, hermano, siempre va a haber duda. El pueblo de Israel no sabía si estaban adorando a Dios o al ídolo. Pero al final de cuentas no iban ni en pos de Dios ni en pos del ídolo de Baal. Porque su mente, sus pensamientos estaban divididos. Y muchos cristianos hoy no saben en pos de quién ir. Si en pos de Dios o en pos del mundo. Porque ahorita el Dios que existe es el mundo. Y están claudicando siempre, un ratito en la iglesia y un ratito en el mundo. Un ratito haciendo la voluntad de Dios y otro rato haciendo la voluntad del mundo. Claudicando siempre en su mente. ¿Por qué razón? Porque nunca han llevado su mente al juicio de Dios. Examina mi mente, conoce mis pensamientos, Señor. Porque a veces no queremos que Dios examine aún nuestros pensamientos. Aquellos que aún a nosotros nos pueden ser ocultos, Dios los conoce. No hay pensamiento que se esconda a Dios. Si quieres tener una vida en control, si quieres tener una buena ciudad fortificada con murallas fuertes, deja que Dios examine tus pensamientos. Pon delante de Dios todos tus razonamientos, lo que crees que es lo correcto, tráelo a la presencia de Dios y dile: Dios, ¿es correcto esto? Y dejarás de claudicar y dejarás de andar en pos de otros dioses. Y dejarás de buscar respuestas en el mundo, en los consejos del mundo, en la sabiduría del mundo. Entonces, si hacemos eso, sabremos lo que es una vida en dominio propio. No por nuestras virtudes y nuestras capacidades, no, por nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12 y versículo 30, hermano. Cuando se habla del gran mandamiento, en una ocasión un escriba se acerca a Jesús, hermano, y le dice, y le pregunta, y le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahí desde el 28. Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando hacemos esto, hermano, no hay claudicación en nuestra vida. Cuando llegamos a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, en nuestra vida nunca va a haber claudicación. Nunca vamos a tener que tomar decisiones. Siempre vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Nunca se nos presentarán dos caminos que no sepamos cuál camino tomar. Nunca estaremos delante de Dios dioses y no sabremos cuál debemos de adorar. Que hoy Dios nos conceda, hermanos, una vida de dominio propio, una vida que agrade a Dios, una vida que sea una vida vivida para la gloria de su nombre. Que todo lo que hagamos
traiga gloria a su nombre. Todo pensamiento, toda acción, toda voluntad y toda emoción que sintamos sea para la gloria de Dios. Póngase en pie, hermano, y vamos a dar gracias.